¿Listo, Roberto? ¿Podemos dejar la presentación, por favor? Muchas gracias. Buenos días, maestros y especialistas que están con nosotros para iniciar este taller en donde hablaremos sobre cómo diseñar un material didáctico. Si les parece bien, son las 9 de la mañana y daremos inicio al contenido y el desarrollo de este curso. Como ustedes saben, la Dirección General de Materiales Educativos se ha dado la tarea de iniciar este proceso de rediseño de material didáctico y los libros de texto, principalmente para los alumnos del país. En este proceso se ha hecho la invitación en el cual están ustedes participando y para lo cual ustedes necesitan tener herramientas y elementos para iniciar su trabajo de la elaboración de las secuencias didácticas que puedan que puedan presentar para que sean consideradas para los nuevos libros de texto. En esta ocasión hablaremos básicamente de la elaboración del libro de español y se centrarán todos los detalles en este material. ¿Podemos dar inicio con la primera lámina, Roberto, por favor? Bien, les comento, contaremos con 120 minutos para el desarrollo de esta actividad. Estamos nosotros organizando que sea el desarrollo completo en un solo momento y hacia el final de la presentación ustedes puedan participar con nosotros en una sesión de preguntas y respuestas. Para lo cual les pedimos tengan a la mano lápiz y papel para que puedan ir anotando aquellas dudas que les vayan surgiendo a lo largo de la presentación. También les comento que al término de cada tema aparecerá una pregunta que tiene la finalidad de propiciar la reflexión en ustedes. Igualmente les hago la sugerencia de que puedan anotarla y en ese momento puedan ir haciendo algunas anotaciones sobre la presentación que ustedes acaban de escuchar. Para esta presentación contaremos con la presencia y el apoyo de mi compañero Sabna Heredia. Él es un especialista que ha trabajado bastante tiempo en el área editorial y especialmente en el desarrollo de materiales educativos. Y también contaremos con el apoyo y la participación del maestro Raimundo Alba, quien estará al pendiente de sus comentarios y sus dudas en el chat. Debido a que este método de comunicación es vertiginoso, quizá no alcancemos a ir atendiendo todas sus preguntas y dudas, pero nosotros nos quedaremos con todas ellas y se las responderemos conforme las vayamos pudiendo sacar. Al final, como les comenté, vamos a tener unas respuestas. Entonces, si les parece bien, comenzaremos. Les diré que los objetivos generales de esta presentación es que conozcan el proceso para diseñar materiales didácticos originales susceptibles de formar parte de los libros de texto, en particular que conozcan la función de la dosificación de contenidos y las modalidades de trabajo. Además, que reconozcan que el diseño de material didáctico debe considerarse como elementos fundamentales los propósitos generales de la asignatura, el enfoque pedagógico y las habilidades específicas a desarrollar. Además, parte importante en el desarrollo de este trabajo, la parte visual es fundamental. También abordaremos estos aspectos en cuanto a gráficos y contenidos iconográficos. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo está conformado este tema? Está conformado con 4 temas básicos. El primero, que es el diseño de materiales didácticos. El 2, el objetivo y función de las dosificaciones de aprendizajes esperados. Y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar. Debo indicarles que a cada uno de ustedes se les asignará una modalidad de trabajo que forma parte de la gran dosificación de aprendizajes esperados que tiene la asignatura.
El tema 3, hablaremos de las imágenes, ilustraciones, infografías y otros recursos gráficos. Y para cerrar, hablaremos muy rápidamente de algunas recomendaciones generales que a juicio del equipo organizador ustedes deben de conocer para facilitar el trabajo que van a desarrollar. Y sin más preámbulos, presento a mi compañero Sabna Heredia, que iniciará con el desarrollo de este temario. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos. Pues como el tiempo apremia y es una presentación larga, vámonos directo. La siguiente, por favor. Bueno, el tema 1 es el diseño de materiales didácticos. Antes de empezar esta capacitación, quisiera invitarlos a hacer una reflexión general, una reflexión sobre la importancia del trabajo que ustedes van a hacer. Deben pensar en el material que ustedes van a desarrollar, ¿a quiénes se los van a quién va a estar dirigido? O sea, piensen en los niños de cuarto grado de primaria de todo el país. Y piensen también con qué fin están realizando este trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué esta reflexión? Porque es importantísimo que piensen en la incidencia que va a tener este material en los nuevos libros de texto gratuito, porque va a millones de niños en el país. Es un material de altísima difusión, de mucho alcance. Entonces, les dejo esa reflexión y les recuerdo, no sé si han tomado el curso A, donde se les habla de toda la normativa que nos regula para poder hacer los materiales didácticos en la SEP. A nosotros nos regulan fundamentalmente 3 cosas: el tercero constitucional, el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, que tuvo una importante modificación en 2019 a raíz de los objetivos de la nueva escuela mexicana, y sobre todo, y también los planes, el plan y programas de estudio vigente. ¿Cuál es este? El plan y programas de estudio 2017. Está vertido en el documento de los aprendizajes clave. Bueno, todo ello es para poder entrar al perfil de egreso de los chicos. O sea, ¿qué se espera que tengan los niños al graduarse de la primaria? Pues se espera que tengan cierto perfil, que hayan adquirido y que posean rasgos que van a adquirir a lo largo de toda la primaria. Esos rasgos están en el plan y programas, están especificados en 11, son 11 rasgos del perfil de egreso, entre los cuales se encuentra el lenguaje y la comunicación, el pensamiento crítico y la solución de problemas, la colaboración y el trabajo en equipo, la atención al cuerpo y a la salud y el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Hay estos rasgos, todos contribuyen al desarrollo de todas las asignaturas. Pues hay algunos, como el pensamiento matemático, que son algunas asignaturas que lo apoyan en específico, ¿no? O, por ejemplo, el de convivencia y ciudadanía se puede ver en todas las asignaturas, pero hay una asignatura en especial que lo fomenta especialmente, que es formación cívica y ética, ¿no? Entonces, ¿qué van a aprender los niños en primaria? Cada asignatura contribuye al logro de los rasgos del perfil de egreso, al establecer aprendizajes esperados que definen una educación integral o una formación integral. ¿De qué está conformada esta formación integral? Pues de los conocimientos, de las habilidades y de actitudes y valores. Estos 3 aspectos van juntos y son indisolubles a lo largo de toda la primaria. Por eso todas las asignaturas las tienen que desarrollar, y en el caso de español están desarrolladas o están especificadas con bastante suficiencia en el plan y programa, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo van a aprender los niños en primaria? Bueno, se abordarán los contenidos mediante actividades didácticas articuladas para que permitan movilizar el pensamiento de los alumnos, promover el trabajo colaborativo en la construcción de interrogantes
y la resolución de problemas, motivar la reflexión, la indagación, la elaboración de diversos textos que les permita expresarse oralmente de manera adecuada, entre otros. Todo esto potencia el desarrollo de habilidades y la puesta en práctica de actitudes y valores. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr nosotros en los libros? Este objetivo. Bueno, ustedes tienen que, además de seguir, además de atender todos los aprendizajes esperados que nos marca el currículo, nosotros debemos desarrollar actividades didácticas dentro de la modalidad de trabajo que nos toque desarrollar. Tienen que hacer actividades didácticas que echen mano de diferentes recursos, pueden ser textos literarios o informativos de divulgación científica, pueden ser historietas, pueden ser imágenes, análisis, lectura, análisis e interpretación de imágenes, pueden ser historietas muy breves que planteen un caso, y entonces todos estos recursos dentro de sus estrategias didácticas nos ayudarán a desarrollar estos tres aspectos tan importantes. O sea, primero atender los conocimientos del currículo, desarrollar las habilidades. En el caso de español son las habilidades comunicativas fundamentalmente, de leer, escribir, expresarse oralmente, comprender los textos, etc. Y desarrollar también, fomentar actitudes y valores que nos lleven. Esto sí se empata directamente con cívica y ética, en el sentido de que las actitudes y valores que deben de tener los niños no solo al interior del aula, sino en la comunidad escolar y en su comunidad en general y en la sociedad. O sea, esto ya implica un conocimiento transversal o un eje transversal que tiene que ver con la educación para la paz. O sea, en los debates que llevan los niños en español, en las discusiones y reflexiones, hay que fomentar el respeto del otro, la escucha atenta, la corrección de manera adecuada del otro, y la exposición libre de mis ideas, ¿no? Se educa para la paz. En todas las asignaturas del currículo se está educando para la paz, para la democracia, para que los niños se conviertan en ciudadanos que sepan expresarse y defender sus derechos. La contribución del LTG, pues es esa. O sea, necesitamos crear, desarrollar niños que egresen de primaria con todos esos conocimientos, habilidades y actitudes y valores. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar a la parte específica del rediseño del libro de tercero y cuarto de grados de español. Aquí van juntos. Esta presentación funciona tanto para tercero y cuarto grados, aunque ustedes son el grupo de cuarto grado. Son exactamente iguales porque son los mismos propósitos, el mismo currículo. Lo único que varía son los aprendizajes esperados específicos. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cinco temas. Propósitos generales de la asignatura de español, el enfoque didáctico de español, las modalidades de trabajo que ustedes van a desarrollar, las habilidades específicas a desarrollar en cada una de las modalidades que les toquen, y los temas transversales que deberían abordar en estos materiales didácticos que van a desarrollar. La siguiente, por favor. Empecemos con los propósitos generales de la asignatura. Estos propósitos son los de toda la asignatura de lengua materna español, desde preescolar hasta secundaria. Es toda la educación básica, y son 7 propósitos generales que se pueden agrupar en 3 grandes grupos. Por ejemplo, el primero: se espera que el alumno use el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos.
que use el lenguaje de manera analítica y reflexiva para organizar su pensamiento y discurso, para expresar lo que sabe y para construir conocimiento. Y también para que recree el lenguaje en actividades lúdicas y literarias. Cuando decimos actividades lúdicas, en este caso, se refiere fundamentalmente a todos aquellos aprendizajes esperados que implican juegos de lenguaje o la tradición oral de los chistes y las adivinanzas, por ejemplo, ¿no? En tercero creo que son los chistes, en cuarto creo que son las adivinanzas, ya ustedes me dirán, lo conocerán a detalle la dosificación de contenidos. El número 2, se espera que el alumno reflexione sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para que pueda planear, escribir y revisar los textos que él mismo va a desarrollar a lo largo del curso. Cuando hablamos de textos en lengua materna español, no solo hablamos de textos escritos. Esto es muy importante para quienes no están familiarizados. También hablamos de textos orales. Roberto, perdón, hay un micrófono ahí abierto, ¿podrías cerrarlo? Está haciendo... Polonia, Alemania, Reino Unido, Australia, ¿Podría? Rusia, Alemania. De sur a norte, la segunda dirección más concurrida están los grupos América Latina. Parece que no se puede. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estábamos. Los textos en lengua materna español son textos tanto orales como escritos. Entonces los niños planean, escriben y revisan textos orales y escritos. Entonces, tenemos... La mayor emisión de inmigrantes son Europa Oriental, Centro y Sur de África. Okay. Entonces tenemos mejorar. También se reflexiona sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para mejorar la comprensión de los mensajes que se van a transmitir. Número 3, se espera que los alumnos participen como miembros de una comunidad cultural y lingüística diversa para asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva. Y para reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de quienes se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Bueno, ¿a qué se refiere este tercer grupo de propósitos generales de la asignatura? Bueno, se refiere a la diversidad lingüística fundamentalmente. A lengua materna español le compete atender todo lo que tiene que ver con la diversidad lingüística de nuestro país y del propio español. O sea, nosotros en México hablamos diferentes variantes del español. Y eso se fomenta y se enseña desde el preescolar hasta la secundaria. Se enseña también el respeto a esa diversidad del español. Se enseña también el respeto a las otras variantes lingüísticas que son las lenguas indígenas. Se enseña la interacción y cómo se expresan las opiniones y cómo se debate, se discute, se reflexiona en todas estas variantes lingüísticas. Entonces, este aspecto es muy, muy importante porque desde lengua materna español también estamos fomentando la educación para una ciudadanía, para una ciudadanía que sea diversa, respetuosa, incluyente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, el enfoque didáctico. Vamos a entrar al enfoque didáctico de la materia. En español, el currículo está tan organizado y está tan desglosado, a diferencia de algunas de las otras materias, por ejemplo, historia, que están muy abiertos los aprendizajes esperados. Prácticamente es un listado de aprendizajes esperados, sobre todo en secundaria. Entonces, pero en español
el currículo está muy, muy desglosado en sus aprendizajes esperados y está muy organizado. Y eso nos da el enfoque didáctico de la materia. El enfoque pedagógico está basado en el constructivismo fundamentalmente, pero se organiza, el constructivismo es el conocimiento a partir de que el alumno y la colectividad escolar construye el conocimiento a lo largo del trabajo, ¿no? De la educación formal. Pero en español tenemos el enfoque didáctico se organiza en prácticas sociales del lenguaje. Esto de las prácticas sociales del lenguaje son un concepto que deriva de conceptos antropológicos, de la antropología, que es prácticas de lectura que tienen las personas y prácticas culturales que tienen las personas. De ahí deriva y surge el concepto de prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Pues son situaciones comunicativas, es decir, situaciones en las que las personas entablan, reflexionan, interaccionan con textos orales y escritos. Ahí tiene que ver la comprensión, cómo leen, cómo interpretan, cómo comprenden, cómo transmiten, cómo se comunican, etc. Entonces, las prácticas sociales del lenguaje hay muchísimas. Todos desarrollamos todo el tiempo de manera cotidiana en todos nuestros ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral, en el ámbito formal de la educación. Todos estamos constantemente desarrollando prácticas sociales del lenguaje. Pero el currículo de español las organiza en tres diferentes tipos. Las prácticas sociales de estudio, las de literatura y las de participación social. Las prácticas sociales del lenguaje de estudio buscan que los alumnos puedan expresarse oralmente y por escrito en un lenguaje formal y académico. Y las prácticas sociales de literatura buscan que los alumnos puedan comprender la intención estética del lenguaje, ampliar los horizontes culturales y ampliar sus horizontes culturales y considerar otros modos de comprender el mundo y de expresarlo. Las prácticas de participación social buscan desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. Ya les he mencionado mucho sobre la importancia de este ámbito, porque aquí es donde les digo, estamos construyendo ciudadanía, educación, educando para la paz, educando para la democracia, etc. Entonces, en el desglose, en la organización del currículo, los ámbitos, a su vez, organizan las prácticas sociales del lenguaje y estas, a su vez, ya presentan aprendizajes esperados específicos. En el plan y programa, los aprendizajes esperados no vienen numerados. Nosotros los numeramos aquí y ustedes los verán numerados en la dosificación que les será entregada para efectos prácticos. Nosotros le ponemos AE3 porque es el sitio, aprendizaje esperado 3, porque es el lugar en el que aparecen el plan y programas. Pero nosotros no los tenemos en ese orden necesariamente, no van a aparecer en ese orden en el libro. Hay un reacomodo, una propuesta de reacomodo, y bueno, es solamente para identificar ese código de AE3, ¿no? Entonces, esto que tenemos abajo de la lámina es un ejemplo de un ámbito, que es ámbito estudio, en el que se encuentra una práctica social del lenguaje que es elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes. Les aclaro, esta práctica social es de tercer grado. Es un ejemplo. Después tenemos la práctica social del lenguaje específica que corresponde a el aprendizaje esperado específico que corresponde a esta práctica es elabora resúmenes en los que se describen procesos naturales. A su vez, este aprendizaje esperado se desglosa en viñetas. Aquí son solo 4, en algunos casos pueden llegar a ser hasta 10, que ya son directamente los contenidos que tenemos que desarrollar en el libro de texto. Localiza un texto en el que se describan procesos naturales, decide con ayuda del profesor
cuál es la información relevante según el propósito de estudio o búsqueda, registra con sus palabras ideas relevantes de un texto leído, recupera la información registrada para cumplir diversos propósitos, profundizar en el tema, escribir un texto o preparar una exposición. La siguiente, por favor. Como verán, nosotros vamos a desarrollar los aprendizajes esperados y sus contenidos específicos en modalidades de trabajo. ¿Cuántas modalidades de trabajo tiene nuestro libro de español, o va a tener nuestro libro de español? Sí, tiene dos tipos de modalidades. Una es la secuencia didáctica y la otra es la actividad recurrente. Ustedes en el portafolio que van a recibir van a tener suficientes documentos donde les describen la estructura específica de cada una de estas modalidades y cómo y van a tener la dosificación y se les van a proporcionar la bibliografía del plan y programas, etcétera, ¿no? Todo lo van a tener ahí a la mano. Pero aquí vamos a explicar las modalidades de trabajo. Son dos solamente en lengua materna español y cada uno de ustedes va a tener que desarrollar una de cada una. Si les toca la secuencia número 1, por ejemplo, o cualquiera, van a tener que desarrollar la secuencia didáctica 1 y la actividad recurrente 1, en todos los casos. O sea, las dos modalidades les van a tocar. La secuencia didáctica se organiza, para quienes estén familiarizados con esto es algo ya está generalizado en todas las asignaturas y en todos los enfoques. Las secuencias didácticas se dividen en 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. La secuencia didáctica es la parte más extensa, con mayor carga didáctica del libro, ¿no? A su vez, el inicio, ¿qué es el inicio de una secuencia didáctica? Generalmente es la contextualización del alumno, o sea, se le dice el tema que va a abordar la secuencia didáctica, el tema general, de qué trata pues la secuencia y para qué va a hacer las actividades que se le van a proponer en esa secuencia. O sea, de entrada se le dice al niño de qué va el asunto. Después, casi siempre para iniciar, para abrir boca, se empieza con una actividad que sirva, una actividad retadora o de lluvia de ideas, etcétera, para identificar los conocimientos previos de los alumnos. ¿Qué significa esto? Que el docente y también los niños sepan de entrada qué es lo que saben previamente, o sea, qué sabemos antes de empezar a aprender, qué sabemos sobre el tema, ¿no? Si el tema son los resúmenes, pues vamos a preguntarle al niño qué sabe de resúmenes, etcétera. Y no importa si tienen conocimientos erróneos, poco claros, o no saben, o lo saben muy bien. La idea es que identificar los conocimientos previos es como una especie de evaluación diagnóstica que sirve mucho para el profesor, para ver cómo va a abordar el tema con los alumnos, y sirve mucho para los propios alumnos porque ellos van a poder autoevaluarse en sus conocimientos al término de la secuencia. ¿Por qué? Porque van a retomar las respuestas o lo que hayan reflexionado o discutido o las conclusiones a las que hayan llegado en la actividad de inicio, las van a retomar al final en el cierre y van a revisar qué aprendí, ahora qué sé, estaba equivocado, estaba errado, puedo mejorar, pueden modificar su aprendizaje. Esa es la idea. Después tenemos el desarrollo. Es la parte amplia de la secuencia, donde viene el grueso de las actividades y el grueso del desarrollo de los contenidos. Ahí es donde se elabora fundamentalmente la construcción del discurso narrativo de la asignatura que va dirigido a los alumnos, y es donde se especifica de manera más clara todas las interacciones que van a tener los alumnos, ¿no? Si van a discutir, si van a escribir, etcétera, etcétera. En el cierre, el cierre fundamentalmente tiene varias funciones. Depende de
cómo va a cerrar la secuencia depende del tipo de práctica social del lenguaje que se está abordando. Hay prácticas sociales del lenguaje que son de procedimientos. Por ejemplo, la de escribir resúmenes. A los niños se les tiene que llevar a un procedimiento de cómo, qué es un resumen, cómo se escribe un resumen, hacer el resumen, revisar el resumen y al final incluso socializar ese resumen, o sea, producirlo y socializarlo. Hay otras secuencias didácticas que tienen otros fines, por ejemplo, las de diversidad lingüística. Generalmente son de análisis y reflexión de posturas, ideas, situaciones. Entonces, ahí el cierre de la secuencia didáctica no necesariamente es la valoración de un producto, es la socialización de las ideas a las que llegaron de común acuerdo o a las ideas que concluyeron sobre la diversidad lingüística los muchachos. Entonces, el cierre de una secuencia nos puede servir para verificar respuestas de la situación inicial, eso es casi siempre, valorar productos o valorar el avance que se tuvo del aprendizaje a lo largo de la secuencia, o incluso puede proponer una actividad de cierre en la que se aplique lo aprendido a lo largo de la secuencia. Bueno, ustedes verán que en el centro de la diapositiva existe una flecha que dice ahí secciones flotantes. Para quienes no estén familiarizados con este concepto, las secciones flotantes son pequeñas secciones, como recuadritos, o bueno, ustedes no los van a diseñar como recuadros, pero son pequeñas informaciones o cápsulas de máximo 250 caracteres con espacios que complementan el desarrollo del tema que se está llevando a cabo en la secuencia. Estas secciones flotantes aparecen de manera eventual y oportuna a lo largo de todos los 3 momentos de la secuencia. Y en lengua materna estamos proponiendo 3, si mal no recuerdo, una es glosario, otra es habilidades digitales y otra tiene que ver con las tareas extraclase. De cualquier manera, ustedes van a recibir la estructura específica de la materia donde están descritas estas 3 secciones flotantes y ustedes las van a utilizar de acuerdo a sus necesidades a lo largo del desarrollo de la secuencia. Después tenemos la segunda modalidad de trabajo que es muy importante, es la actividad recurrente. El plan y programas propone 15 prácticas sociales del lenguaje, pero nuestro libro va a tener solo 14, porque una de ellas se convierte en actividad recurrente, pero no tiene estructura de secuencia didáctica. Va a estar a lo largo de todo el libro y va a tener otra estructura. ¿Por qué? Porque es compartir y es una secuencia que tiene que ver con la lectura y compartir la lectura de textos. Entonces, pueden ser literarios, informativos. Entonces, esta actividad de leer, fomentar la lectura y fomentar el desarrollo de lectores, que eso es lo que esperamos, que los niños se conviertan en lectores, asiduos, entusiastas, y algunos incluso en lectores expertos, al final de la primaria. Nosotros ideamos, o el currículo ideó, la actividad recurrente. ¿Qué es una actividad recurrente? Pues una actividad de largo aliento, una actividad que se lleva a cabo a lo largo de todo el ciclo escolar y se tiene que incrustar a lo largo de todo el libro de texto. En el caso específico de las secuencias didácticas, porque ustedes solo van a desarrollar una secuencia didáctica, la actividad recurrente se propone como una sección que va a ir incrustada a lo largo de la secuencia. En algunos casos la secuencia va a tener, la actividad recurrente va a tener 2 y hasta 4 páginas, algunas 3 y otras, las que más van a tener son 4 páginas. Entonces, esas páginas
se deben intercalar a lo largo de la secuencia, proponiendo 3 tipos diferentes de actividades de lectura. El primer tipo es, se les va a invitar a los chicos, a los alumnos, a ir a la biblioteca a leer. ¿Cuál biblioteca? La biblioteca del aula, la biblioteca de la escuela, la biblioteca pública de su comunidad. Hay que ir a la biblioteca a leer. ¿A leer qué? Lo que ellos quieren. Generalmente es una cuestión libre, pero ustedes van a desarrollar una actividad en la que pueden proponer el tema. Cuando tengan en sus manos los portafolios que les van a ser entregados con todos los documentos, ahí van a poder ver un ejemplo de secuencia didáctica. Va a estar incluida una secuencia didáctica en texto corrido, en donde ya está también desarrollada una idea de actividad recurrente, con estos 3 tipos de actividades de lectura. Ir a la biblioteca. La segunda es leer un texto del libro de lecturas. El libro de lecturas ya existe, ya está producido, ya lo tienen los niños en las manos, y está también disponible en el sitio de la Conalitec. Si ustedes se meten al sitio de la Conalitec, que es un sitio muy, muy amable, es muy fácil llegar a los libros ahí, pueden consultar el libro de lecturas que corresponde a 4º grado. Y ustedes escoger una lectura, proponerla en la actividad del tipo 2, de la actividad recurrente, pueden escoger una lectura y proponerla. Y proponer una pequeña actividad alrededor de la lectura de ese texto. Entonces, tenemos el tercer tipo de lectura de la actividad recurrente, es que ustedes, como rediseñadores de los libros de texto, propongan un texto para leer. Lo tienen que elegir, lo tienen que buscar, lo pueden tener en la cabeza, etc. ¿Qué se busca? Bueno, tienen que ser fundamentalmente textos prestigiados, de escritores reconocidos, adecuados a la edad, etc. Se preguntarán, ¿y los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor corren a cargo de la SEP, se gestionan. Ustedes lo que tienen que hacer es decirnos exactamente qué texto quieren. Tiene que ser muy breve, porque creo que máximo van a poder utilizar 2 páginas para poder reproducirlo y proponer una actividad breve ahí. Entonces, nos tienen que decir exactamente cuál es, qué edición, y nosotros acá en la SEP se gestiona. El departamento jurídico editorial de la SEP lo gestiona y pide los permisos para reproducirlo. Generalmente eso ocurre con los poemas, porque son tan breves que no hay forma, hay que tramitar todo. Si ustedes quieren reproducir un pedazo de novela, por ejemplo, es más fácil siempre y cuando siempre se cite. En todos los casos se debe citar completa la referencia. Todos los datos de la ficha bibliográfica deben ir, no solo para la gestión de derechos, sino también para darle el crédito necesario a quien detenta los derechos morales de la obra, que es el autor, ¿no? Entonces, tenemos esos 3 tipos de actividad recurrente. Yo los invito a que cuando tengan ya su portafolio, vean muy bien el ejemplo de secuencia, porque ahí van a encontrar las 3 recurrentes, las 3 tipos de lecturas de la actividad recurrente, y van a ver que es una cosa muy sencilla, muy simple, pero muy potente para fomentar la lectura en los niños. La siguiente, por favor. Muy bien. Ok. Las habilidades específicas a desarrollar en lengua materna español están dadas prácticamente por todo el desglose de los contenidos de los aprendizajes esperados. Como les comentaba, a diferencia de otras materias que tienen un listado de aprendizajes esperados muy abiertos, en lengua materna sí están como ya muy marcados. El currículo lo marca, el plan y programas 2017 los tiene muy desglosados, y nosotros, en la dosificación que les estamos proponiendo,
ya nos dimos a la tarea de desarrollar una propuesta de habilidades específicas que ustedes van a desarrollar en cada una de sus secuencias. Y aquí les pongo un ejemplo, que es también el ejemplo de tercer grado de elaborar resúmenes. Entonces tenemos, para el aprendizaje esperado 3 de tercer grado, la práctica social, no, el aprendizaje esperado es, elabora resúmenes en los que se escriben procesos naturales. Y vienen ahí las 4 viñetas en las que se desglosan este aprendizaje esperado. Eso ya lo tiene el plan y programas. Pero esto deriva en unas habilidades específicas que ustedes encontrarán en la dosificación y se las ponemos así. Localizar un texto en el que se describan procesos naturales, unas parecen que están una a una con el aprendizaje, otras son identificar palabras claves de un texto, comprender las características centrales de los procesos naturales descritos en los textos, decidir cuál es la información relevante según el propósito, formular resúmenes oralmente, identificar la estructura de un texto informativo para recuperar las ideas principales, identificar y corregir las repeticiones innecesarias y los errores de concordancia de género y número en los textos que se escriban, registrar con palabras propias las ideas relevantes de un texto leído y reconstruir procesos naturales. Como pueden ver, este desglose ya tan específico de habilidades específicas es una especie como de protoguión de lo que ustedes pueden, de cómo pueden organizar y lo que ustedes van a desarrollar en la secuencia. Por supuesto, aquí no están descritas ni están prescritas ni el tipo de actividades, ni las estrategias didácticas, ni los recursos didácticos que ustedes van a utilizar, ni las interacciones entre los alumnos que ustedes van a utilizar para desarrollar la secuencia. Eso es lo que ustedes van a tener que trabajar, que es realmente la parte creativa, la parte más sustanciosa, la parte más importante de una secuencia didáctica. Entonces, que yo le estoy llamando protoguión, les puede servir, ustedes pueden reacomodarlo, pueden mejorarlo, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Finalmente llegamos al punto 5 del tema 1, que es los temas transversales. Los temas transversales van a estar en todas las asignaturas de toda la educación básica en México. Sí, todos los vamos a abordar, pero ¿cómo las vamos a abordar? Nos pusimos de acuerdo todas las materias, todas las asignaturas para proponer 3 tipos de temas transversales en nuestros libros. Un primer tipo de estos transversales es aquellos que tienen que ver con las habilidades a desarrollar a lo largo de los ciclos. Esto quiere decir que es una transversalidad entre la propia materia, entre la propia asignatura, pero a lo largo del desarrollo cognitivo de los niños. Y les pongo un ejemplo, que también tiene que ver con tercer grado y su predecesor, que es el segundo grado. Hay un contenido del aprendizaje esperado en segundo grado que dice: registra en notas, o sea, el alumno registra en notas lo más relevante del proceso seleccionado encontrado en cada fuente. Tiene que ver con un aprendizaje esperado de resúmenes, si mal no recuerdo. Pero en tercer grado, ese contenido ya se convierte a registra con sus palabras ideas relevantes de un texto leído. No me dejarán mentir, ahí tal cual hay un salto cualitativo, hay un reto mayor, hay aumento de la complejidad en el conocimiento de los niños. O sea, hay un avance. Esto, olvidé decirlo anteriormente, pero aquí no está mal reiterarlo. El conocimiento que adquieren los niños a lo largo de su formación académica no se da, digamos, no aprenden un tema de un solo golpe, en una sola exposición. Se aprende con la reiteración continuada a lo largo de toda su formación, con la práctica reiterada a lo largo de su formación académica,
y se va dando de manera gradual. Cada vez se hacen mejores ¿en qué? En leer y comprender cuentos, en escribir resúmenes, etcétera, en debatir, todo. O sea, el conocimiento es gradual y el currículo ya está, ya atiende esto, esta gradualidad. Aquí les pongo solamente un ejemplo que se da entre un salto cualitativo en el conocimiento de segundo grado de español a tercer grado de español. Bueno, pasemos al segundo tipo de tema transversal. Les proponemos sus secuencias deberían de tener temas transversales que atiendan los aprendizajes esperados de otras asignaturas. ¿Cómo es esto? Bueno, les pongo un ejemplo también de tercero. Si tenemos nuestro aprendizaje 3 de elaborar resúmenes en los que se describen procesos naturales, para ciencias naturales en ciencias naturales y tecnología del mismo grado, está el aprendizaje 9 que dice, identifique el aire, el agua y el suelo como recursos indispensables para los seres vivos. ¿Dónde está la relación ahí? Pues en procesos naturales. Nosotros, en la dosificación que les vamos a proporcionar, les proponemos la asignatura con la que pueden hacer esta relación transversal con español. Es una propuesta. Si ustedes encuentran una mejor, perfecto. Pero en este caso es casi de manera natural, de manera automática. Es como muy fácil relacionar español con ciencias naturales, específicamente en ese tema. ¿Por qué? Porque elaborar resúmenes de artículos científicos, de divulgación científica o de textos informativos que tengan un tema de ciencias naturales es como muy, muy propicio, muy pertinente. Y además, los aprendizajes esperados se empatan. O sea, nos serviría fenomenalmente. Y esto nos lleva al tercer tipo de transversal. Nosotros tenemos temas transversales que apoyen la ciudadanía mundial o los preceptos constitucionales que nos rigen ahora, ¿no? El tercero constitucional, la ley general la ley general de derechos de los niños, de las niñas, niños y jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, este enfoque de ciudadanía mundial, o sea, nosotros podemos echar mano de eso y relacionarlo con alguno de los 5 temas que tenemos del lado en la esquina inferior derecha de la diapositiva. Estos 5 temas pueden ser interculturalidad, igualdad de género, que es importantísimo en este momento, cambio climático, ciudadanía digital y derechos humanos, que es importantísimo en estos momentos. O sea, como les venía diciendo desde el principio, no solo formación cívica y ética educa para la paz, para la democracia, para la diversidad, para el respeto, educa para la ciudadanía mundial, y eso implica cuidar el medio ambiente, fomentar, respetar, conservar la interculturalidad del mundo, fomentar la igualdad de género, fomentar la ciudadanía digital. O sea, el derecho de todos, del derecho al acceso a la información de todos y todas en el mundo, ¿no? Y los derechos humanos. Entonces, en estos 3 tipos de ejemplos de transversalidad, el cambio climático queda perfectamente a tono en una secuencia de resúmenes donde yo voy a vincular a ciencias naturales y tecnología y puedo meter el tema del cambio climático. La siguiente, por favor. Bueno, les dejamos para este primer tema, y ya para cerrar el primer tema, les vamos a dejar una pregunta de reflexión que, como Carmen les ha sugerido, tengan a la mano lápiz y papel ahí para poderla responder en este momento en que tienen frescos toda la información que les acabamos de dar. Y esta es la pregunta para reflexionar. ¿Cómo utilizar los componentes del programa de estudio para diseñar los materiales didácticos?
Esta es mi primera participación. Les damos unos momentos para que respondan y los dejo con mi compañera Carmen Rendón otra vez. Gracias, Abna. Bueno, una vez que ustedes hayan terminado de copiar la pregunta, como les dije al principio, la sugerencia es que ustedes hagan anotaciones de ideas, palabras, comentarios que a ustedes les puedan ayudar para en un posterior momento ustedes puedan desarrollar su respuesta concreta. Si les parece, continuamos con la presentación. El siguiente tema que vamos a abordar son los objetivos y función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar. Esto crea un poco de confusión en este momento porque la mayoría de ustedes se está incorporando a un trabajo que quizá no habían tenido oportunidad de desarrollar, que es el diseño de materiales educativos, pero que sin embargo nosotros nos estamos ayudando de la experiencia que la mayoría de ustedes tienen como docentes y como profesores, en el sentido de que ya conocen los materiales, ya los han utilizado y los han aplicado en las aulas. Eso quiere decir que de alguna manera ustedes han estado del otro lado del asunto usándolos, pero ahora ustedes tienen que venirse acá, al momento de diseñar y especificar cómo quieren que esos materiales queden para que los demás maestros que los puedan utilizar los entiendan y los apliquen. La siguiente, por favor. Es muy importante que les aclaremos que estamos dando por hecho que la mayoría de ustedes parten de ciertos conocimientos, pero que esta parte editorial de la que estamos trabajando ahorita, pocos conocen. Estamos partiendo de un piso común para que todos arranquemos en la misma dirección y comencemos el trabajo teniendo los elementos fundamentales para hacerlo. ¿Cuáles son las modalidades de trabajo que se van a utilizar para el desarrollo de este material? ¿Sí? La modalidad de trabajo son las unidades didácticas fundamentales de los libros de texto. ¿Qué contienen estas modalidades de trabajo? Pues son justamente textos, imágenes y actividades que conllevan a la realización de los aprendizajes esperados. La modalidad de trabajo varía según la asignatura, como lo comentábamos ya en el chat. ¿Sí? No todas las asignaturas consideran las mismas modalidades de trabajo. En el caso de español, hablaremos de secuencias didácticas y actividades recurrentes, como ya lo describió anteriormente mi compañero Sabna. En ciencias trabajarán bajo secuencias didácticas y proyectos. En historia tienen más elementos, ellos utilizan panoramas del periodo, secuencias didácticas, unidades de construcción del aprendizaje que son las UCAS y otra sección llamada pasado presente, que son secciones específicas para el desarrollo de los contenidos concretos de historia. En geografía, por ejemplo, utilizan secuencias didácticas y proyectos. Pero como les menciono, nosotros nos centraremos en lo que considera la asignatura de lengua materna español, secuencias didácticas y actividades recurrentes. Siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Las secuencias didácticas están conformadas por el texto, como ya lo decíamos, y las actividades básicamente, que es el trabajo que ustedes tendrán que desarrollar. Su utilidad radica en que aplica diversas estrategias didácticas para el estudio de los temas, contenidos señalados en la dosificación, y está integrada por 3 momentos básicos. Esto se hace con la finalidad, como ustedes ya lo saben, de tener un orden para alcanzar el objetivo esperado. Cada secuencia didáctica deberá de contar con un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio, obviamente, es para preparar la actividad y encaminar a los alumnos para que puedan desarrollar lo que ustedes están proponiendo. Esto puede ser a través de una actividad detonadora, en donde se identifique y se movilicen los conocimientos previos de los estudiantes, se contextualice el tema a abordar o se problematice los contenidos. El desarrollo es la parte central y la parte concreta de la secuencia didáctica. Aquí es donde se desarrolla todo el trabajo. Contiene el texto narrativo central y las actividades didácticas que contribuyen al logro de los aprendizajes esperados. Y el cierre tiene como finalidad específica que se recapitulen todos los aspectos relevantes del tema tratado a lo largo de la secuencia por medio de una actividad integradora.
esta parte, toda esta parte es justo lo que ustedes tendrán que diseñar y es la propuesta que tendrán que enviar. Ya se los había mencionado Sabna, dentro de la secuencia didáctica hay secciones flotantes que apoyan el desarrollo de los contenidos que ustedes van a trabajar a lo largo de la secuencia didáctica. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo estamos nosotros planteando o cómo les vamos a plantear a ustedes la dosificación de los aprendizajes esperados? En donde cada uno de ustedes tendrá, se les asignará la modalidad de trabajo. Este es un esquema de la dosificación de aprendizajes esperados que recibirán, ¿sí? Este documento contiene los elementos fundamentales que desde nuestro juicio ustedes deben de tener para comprender y entender cuál es en concreto toda la información que ustedes deben de considerar al momento del desarrollo de su modalidad de trabajo. Se especifica el eje, ámbito, tema, el aprendizaje esperado, los contenidos específicos y otros detalles de información que ustedes deberán de considerar, como son los contenidos transversales de los cuales hablaba mi compañero Sabna. Esta transversalidad se pretende que ustedes la logren horizontal y verticalmente. ¿A qué se refiere? Horizontalmente es con las mismas asignaturas del grado y verticalmente con las asignaturas de otro grado o incluso con contenidos de otro tipo. Sirve para tomar en cuenta, como les decía, aquellos elementos al momento de desarrollar su modalidad de trabajo. Considerar el eje y el tema involucrados, su relación con los aprendizajes esperados, los contenidos específicos a abordar en la modalidad asignada, los contenidos transversales. Aquí ya se les especifica o por lo menos se les da una primera idea de qué contenidos transversales pueden utilizar en esta modalidad que les haya correspondido. El tiempo lectivo disponible de trabajo, el número de páginas a ocupar en el libro y la extensión estimada del número promedio de caracteres. Estos últimos aspectos son básicamente de aspectos editoriales que más adelante Sabna les podrá aclarar un poco. Es muy importante que consideren el tiempo lectivo y aquellos que son docentes sabrán por qué. Debemos considerar que el desarrollo de la modalidad de trabajo tiene que estar establecida para lograrse en un tiempo determinado. Si consideramos que una sesión de trabajo para cada asignatura es de 50 minutos, ese es el tiempo promedio que ustedes deben de considerar para abordar todo lo que ustedes estén proponiendo. Es decir, no proponer actividades que lleven demasiado tiempo o que en caso contrario estén tan cortas que se puedan lograr inmediatamente. Cabe recordar que la carga horaria varía dependiendo de la asignatura. Hay asignaturas que tienen horas de trabajo en el aula durante toda la semana y otras que solamente se les han asignado algunas, como es el caso de geografía, formación cívica, entre otras, ¿no? Historia. Tienen menos carga horaria que ciencias, matemáticas y español. Eso es muy importante que ustedes lo consideren al momento de desarrollar su modalidad de trabajo. La siguiente, por favor. Bien, dentro de su portafolio de materiales que se les va a entregar una vez que ustedes ya estén trabajando directamente en la modalidad de trabajo, es este formato. Nosotros le hemos denominado autoevaluación de la propuesta de diseño de materiales. Este formato ustedes lo podrán utilizar una vez que hayan concluido o que tengan ya una propuesta final de su modalidad de trabajo. ¿Cuál es el propósito de este formato? Que ustedes vayan checando cada uno de estos, que su propuesta de cada uno de estos aspectos esté contenida en ella. Casi considerarlo como un checklist. Cumple con este aspecto, cumple con este aspecto. Esto está hecho no para evaluar su trabajo, sino simplemente para garantizar que su propuesta contenga todos los elementos didáctico-pedagógicos que se están esperando estén incluidos en su propuesta. Una vez que ustedes hacen el chequeo, que ven que todos estos aspectos están contenidos en su propuesta, es entonces que ustedes nos las envían junto con la propuesta. La siguiente, por favor. Texto plano. Esta es una parte meramente editorial, de la cual Sabna, basado en su amplia experiencia como editor, podrá explicárselas a más detalle. Muchas gracias, Carmen. Bueno,
Estamos en el texto plano. Si algunos de ustedes no están familiarizados con este término, lo podemos manejar con algunos sinónimos. Es texto corrido, documento original en Word, original de autor. Es el documento que se entrega para antes del diseño y la formación del libro. O sea, fundamentalmente es un documento en Word con todo lo necesario para que los equipos editoriales de la SEP puedan llevar a cabo el desarrollo editorial del libro. ¿Qué debe requisitar este texto plano? Ustedes en el portafolio, por supuesto, han hecho la pregunta de cuándo les van a entregar los portafolios. Tengo entendido que será la próxima semana después de la evaluación del curso, de los cursos que les van a hacer ustedes y después de que les hayan asignado alguna modalidad de trabajo a desarrollar. Entonces, un primer requisito del texto plano se debe ajustar a la extensión de caracteres con espacios señalados en la dosificación de los aprendizajes esperados. De una vez se las puedo adelantar. Para cuarto grado, el número de caracteres con espacios, el promedio máximo que se puede tener, son 1100 caracteres. Más adelante les explicaré cómo funciona esto de los caracteres máximos con espacios. Un segundo requisito es que el texto plano debe desarrollar los contenidos específicos y los aprendizajes esperados de la modalidad de trabajo correspondiente. En el caso de ustedes, solo tenemos, para fines prácticos, solo tenemos una modalidad de trabajo que es la secuencia didáctica, porque la segunda modalidad de trabajo, que es la recurrente, va a estar intercalada dentro de su secuencia. El texto plano toma en cuenta en su redacción, en todo momento, la edad de los niños del grado escolar al que va dirigido. Esto es muy común, todos lo sabemos, el lenguaje debe ser adecuado y apropiado a la edad y grado de nivel educativo de los niños. Niños de cuarto grado, que si mal no recuerdo tienen alrededor de 10 años, ¿no? Aprendizajes esperados, pero el texto plano debe ser un texto original, debe ser de autoría propia, inédito, que no esté comprometido con alguna editorial, nada, es completamente original y solo aquellos fragmentos que se inserten como citas textuales, cuentos, poemas, artículos de divulgación científica, etcétera, deben ir, por supuesto, deben estar perfectamente bien citados textualmente, con comillas, y deben de consignar la fuente de donde se extrajo con todos sus datos bibliográficos. Esto, como bien decían en el chat, es muy conveniente revisar la Ley General de Derechos de Autor, y esto lo atiende la ley de manera muy puntual. Todo texto citado debe de reconocer a su autor, o sea, se le debe dar el crédito, se debe consignar la fuente. No, esto es cada vez es más serio, cada vez es más grave el asunto del plagio. Entonces no podemos echar en saco roto esta recomendación. Un texto plano propone actividades que detonen habilidades cognitivas en los estudiantes. Bueno, eso ya hablamos suficiente. El texto plano sugiere imágenes con valor didáctico en el desarrollo de los contenidos. Vamos a abundar sobre las imágenes más adelante en el tema 3, en el tema, no recuerdo si es el 4. Y el texto plano inserta diversos elementos de la modalidad de trabajo, como sesiones de apoyo o flotantes. Ya les expliqué en el tema 1 lo que son las flotantes. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de texto plano. Miren, ustedes en su carpeta van a encontrar exactamente este ejemplo. Aquí solamente se reprodujeron algunos fragmentos de ese texto plano. Verán que está escrito en dos colores, azul y negro. El negro
es todo el contenido que ustedes van a desarrollar, todo lo de su autoría, la autoría de su secuencia didáctica, sus actividades, etcétera, ¿no? El azul son indicaciones y códigos entre corchetes, son indicaciones para el diseño editorial, para el desarrollo editorial del libro. ¿Qué significan? Bueno, si vamos a la primera señalización, pues es la identificación de qué tipo qué número de secuencia es, en qué bloque va, de qué grado, etcétera. La segunda indicación es la página. Si a nosotros nos toca una secuencia que tiene 10 páginas, pues yo voy a indicar lo que más o menos considero que debe ir en esa primera página. No se preocupen, no pueden devanarse los sesos, no es necesario que se angustien mucho tratando de distribuir perfectamente en páginas, porque eso depende mucho del diseño final, y los equipos editoriales son expertos en esto. Pero ustedes sí nos van a dar una idea más o menos de cómo quieren que esté distribuido, de cómo va a estar distribuido todo el contenido de su secuencia en esas 10 páginas que le tocaron. Entonces indicamos entre corchetes con color azul la página 1. Verán que al lado está un ejemplo que ya dice página 4, o un poco más abajo la que dice página 2. En la página 1 tenemos un T1. ¿Qué es ese? Ese es un código editorial, y no es más que una jerarquía de títulos. T significa títulos, y el 1 es la jerarquía mayor. O sea, la mayor jerarquía de título que tiene una secuencia didáctica es el título de la secuencia. Entonces tenemos ese T1, que es el encabezado más grande. En el curso de ayer, algunos preguntaban si ustedes iban a tener que dar estilos. No, ustedes no van a dar estilos en el texto plano. ¿Por qué? Porque el estilo es tamaño, color y tipo de fuente de las letras. Eso es terreno de la gente del editorial, del área editorial. Nosotros solamente podemos ayudarles diciendo, mira, este es mi título 1, que solamente voy a tener un T1 en mi secuencia. Todos los demás son T2 y quizá tengo un T3. ¿Qué es un T3? El T2 es el tema, el primer tema que estoy viendo de mi secuencia, y un T3 es un subtema de ese T2. Y hasta ahí llegamos en la jerarquía de títulos. Hasta donde yo veo, para tercero, cuarto grado, no es tanto no tenemos que tener un T4, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos también otro tipo de indicaciones entre corchetes en azul, que son las indicaciones para diseño, entre las que entran las solicitudes de imagen. Si ustedes ven en el primer ejemplo, tenemos diseñar 4 viñetas para historieta. Y ahí hay una tabla muy sencilla, común, dividida en 4, con cada espacio, cada celda tiene la descripción de la viñeta que yo necesito para desarrollar la historieta. O sea, no me voy a poner a dibujar la historieta yo. Va a ser muy difícil encontrar una historieta, a menos que para fines didácticos y como un recurso didáctico muy específico ustedes digan, pues yo quiero yo quiero estas 4 viñetas de tal cómic. Pues ya veremos si se pueden lograr conseguir los derechos y reproducirla tal cual. Pero generalmente las historietas se solicitan, se crean, y ustedes solo tienen que describir cada viñeta que tiene de una manera suficiente, pero lo más breve posible, para que no haya, para que en este caso los ilustradores puedan desarrollar esa historieta, ¿no? ¿Qué otro tipo de indicaciones en azul tenemos en el texto plano? Pues fundamentalmente son las entradas, las indicaciones de aquellas secciones especiales. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el recorte más pequeño que dice icono trabajo en casa. Esa es una sección flotante. Entonces, se llama así, trabajo en casa. Entonces, ustedes lo ponen y ya nuestros equipos editoriales van a saber interpretar que esos 2 rengloncitos van a una sección flotante. No tienen que prediseñar. Ustedes no están obligados. Algunos tienen experiencia haciendo esto y prediseñan y organizan, ponen
ponen recuadros, ponen incluso columnas, dividen las páginas en columnas y prediseñan la página, digamos, de cómo quieren que vaya a quedar. Pero no es necesario, porque eso quita mucho tiempo. Ustedes lo que menos tienen es tiempo. Quita mucho tiempo, es muy difícil, se mueven los elementos y la verdad es que se vuelve una pesadilla para los editores y los diseñadores. Entonces, nuestro texto plano tiene que ser un texto corrido con estas características y no tiene ningún problema. Verán que aquí sí tenemos insertadas unas imágenes en el ejemplo del centro. Es porque la petición es insertar 3 formularios para solicitar servicios. Ahí sí, de plano, es que yo quiero el servicio del agua, el servicio de tal, el servicio de... Entonces, ahí sí, en esos casos, sirve mucho poner el ejemplo, pegarlo aquí y pegarlo en la guía de imágenes, porque también van a tener que desarrollar una lista a la que le llamamos guía de imágenes, donde están enlistadas todos los recursos iconográficos, es decir, fotografías, ilustraciones, mapas, etcétera, que su secuencia didáctica debe llevar o que ustedes proponen. Cuando tengan oportunidad de ver el texto plano de ejemplo en el portafolio, van a ver perfectamente cómo funciona esto. Y no es nada difícil. De cualquier manera, tendrán asesoría de parte de nosotros. Siguiente, por favor. ¿En qué se va a convertir nuestro texto plano? Pues se va a convertir en un diseño editorial que puede tener unas variantes como la que se ve ahí, la primera página. Esto es un esquema, es muy esquemático, no va a quedar así. El diseño todavía no está establecido. Pero esto es para darse una idea del número de caracteres, ¿no? Entonces, el rendimiento tipográfico que va a tener una página formada. Entonces, nosotros tenemos en promedio para 4º grado de español 1100 caracteres con espacios por página. Si a mí me tocan 10 páginas en mi secuencia va a tener que tener 1100 por 10, son 11,000 caracteres en total como máximo. ¿Por qué necesitamos establecer esto en caracteres? Para que ustedes no se excedan, porque no van a tener más páginas donde poder diseñar el contenido que ustedes desarrollaron, y para que ustedes no se queden cortos también, ¿no? Lo más común es la superextensión, ¿no? Escribir de más. Entonces, ese es un dato muy importante. Y este esquema de cómo más o menos se va a disponer estos caracteres funciona así. En general, porque este esquema se hizo para todas las asignaturas y no aplica a rajatabla. Entonces, tenemos una entrada o un inicio de secuencia que va a estar entre los 800 y los 1000 caracteres. Esto no quiere decir que, híjole, yo te quiero reproducir un texto que ya tiene más de 1000 caracteres. ¿Qué hago? No se preocupen, no se angustien, o sea, sí lo pueden poner. Solo deben tomar en cuenta que si yo utilizo 1500 caracteres, esos 500 que ya estoy tomándome de más para el inicio, pues habrá una redistribución y en las secciones del desarrollo, el cierre, tendrán que ceder esos números de caracteres. ¿Sí me explico? Esto es una referencia muy, muy rápida. La siguiente, por favor. Para el desarrollo se están considerando entre 1300 a 1500 caracteres por página formada. O sea, esto es por página. Esto quiere decir que su inicio de secuencia puede tener 1, 2, hasta 3 páginas. Es muy raro que lleguen a tener hasta 3 páginas un inicio de secuencia, pero las hay. Y el grueso de la secuencia, que es el desarrollo, va a tener varias páginas de entre 1300 a 1500. O sea, es una distribución, digamos, ¿no?, de los caracteres.
Y el cierre, pues tiene de 800 a 1300. Como les digo, el promedio que tenemos para español de cuarto grado es 1100 caracteres, que es el dato duro importante. Porque si ustedes van a multiplicar esos 1100 por el número de páginas que les toca en su secuencia, algunas secuencias tienen 14 páginas, son las que más tienen, y hay unas que tienen, creo que, si mal no recuerdo, 7 o 9 páginas, las que menos tienen, dependiendo de la práctica social del lenguaje que les toque. La siguiente, por favor. Bueno, cedo la palabra a mi compañera Carmen. Gracias, Amna. Siguiendo con esta presentación, aquí les estamos poniendo un esquema del recorrido que ustedes tendrán que hacer para la elaboración de su propuesta. Inicialmente deberán de considerar qué modalidad de trabajo les fue asignada. Como les comenté al principio, una vez que ustedes pasen por esta etapa del proceso, entraremos a Google Classroom y ahí les serán asignadas las modalidades de trabajo con las que ustedes deberán iniciar su desarrollo. Conocer la modalidad de trabajo a desarrollar, ya hablamos que para el caso de español son secuencias didácticas básicamente y recurrentes a lo largo de esta misma secuencia. Identificar y analizar a profundidad en qué eje está ubicado la modalidad de trabajo que ustedes tienen, qué tema es el que se deberá abordar, el contenido, el aprendizaje esperado que se tiene que abordar en esa propuesta, los contenidos específicos y transversales que nosotros estamos previendo pueda tener esa propuesta. Como les dije al principio, este es solamente una guía y en estos temas transversales ustedes tienen libertad de poder incluir aquellos que consideren pertinentes. El siguiente paso será considerar el tiempo lectivo, como les comentaba anteriormente, que su propuesta no sea tan larga que no se pueda alcanzar, ni tan corta que se haga en el menor tiempo disponible en clase. Después deberán de considerar el promedio estimado de los caracteres con números y espacios. Esto es muy importante y a lo mejor a ustedes les resulta un poco vano el asunto, porque es un asunto meramente editorial que finalmente impacta en la presentación final de la modalidad una vez que el libro queda editado. Por eso es que nosotros les pedimos que se ajusten a estas características que le estamos dando, en afán de que su propuesta no tenga que ser modificada para que se ajuste a estos espacios determinados para cada una de ellas. Planificar su trabajo en el diseño de la modalidad. Es muy importante porque luego de repente los tiempos nos comen y en este caso el tiempo es importantísimo dado que es poco con el que disponemos para el desarrollo de la modalidad. Diseñar la modalidad de trabajo en este momento ya nos ponemos a trabajar, nos ponemos a escribir y nos ponemos a rediseñar nuestra propuesta, ¿sí? Considerando todos los aspectos de los que ya hemos hablado. Evaluar la modalidad de trabajo. Aquí es donde ustedes ya una vez que terminaron o tienen una versión casi terminada de su propuesta, es que les pedimos que se apoyen o se ayuden de esta autoevaluación que es básicamente un checklist para que ustedes vean que su propuesta cumple con ciertos requerimientos que nosotros acá verificaremos que efectivamente las hayan considerado. Revisar la ortografía y sintaxis de la propuesta elaborada. Pasa mucho y nos pasa a todos que elaboramos un material y luego lo estamos retrabajando, metemos cosas, le modificamos, le ajustamos, le cambiamos y demás, y después resulta que en esas modificaciones se perdió la coherencia del discurso. Es muy importante y en ese sentido es que les pedimos, por favor, que una vez terminada su propuesta, revisen estos aspectos que nos van a ayudar mucho, incluso a ustedes mismos, para tener una propuesta realmente integral. Una vez que la tengan lista, deberán de subir la modalidad de trabajo que ya hayan terminado, cada uno de ustedes, junto con los documentos que posteriormente les vamos a decir cuáles son. Y sus propuestas van a ser revisadas y evaluadas y después les será notificada el resultado de esa evaluación. Siguiente, por favor.
Bien, hablábamos de que nosotros les vamos a entregar una serie de materiales que les van a apoyar en el desarrollo de sus modalidades. ¿Cuáles son estos? Tenemos 2 carpetas. Una carpeta con documentos específicos para cada asignatura, que quiere decir que son los documentos de carácter general. En esta carpeta ustedes encontrarán documentos generales como son aquellos que rigen el trabajo de la Secretaría de Educación Pública para el desarrollo de materiales educativos y que estamos hablando básicamente del artículo 3º constitucional de la Ley General de Educación y como el asunto de los derechos de autor aquí es de suma importancia, hemos decidido integrar esta ley para que ustedes puedan consultarla. También se les está haciendo la entrega de una versión digital de los planes del plan y los programas de estudio. Y básicamente de un documento que son recomendaciones didácticas para el grado que ustedes van a trabajar. Estos son los documentos que ustedes encontrarán aquí, junto con otros materiales de consulta editados por la UNESCO para trabajar algunos temas transversales que nosotros les estamos sugiriendo. Esto no quiere decir que ustedes se tengan que ceñir a esto solamente, sino que tienen la libertad de buscar otros documentos y otra información que ustedes puedan utilizar para el desarrollo de su material. Centrémonos en el caso específico de español, que finalmente son los mismos documentos para todas las asignaturas, pero hemos querido enmarcarlo acá para hablarles en la asignatura que estamos trabajando, ¿sí? Van a encontrar la dosificación de los aprendizajes esperados, únicamente van a tener el asignado para ustedes, para que ustedes comiencen a trabajar y empiecen a analizar la información que viene ahí. En la estructura específica de modalidad de trabajo asignada, que en este caso va a ser el desarrollo de una secuencia didáctica. Viene ahí una explicación de qué se entiende o qué se espera de ustedes en el desarrollo de una secuencia didáctica. La bibliografía específica para la asignatura, que en este caso, repetimos, es un primer momento que nosotros hacemos la sugerencia y que sin embargo ustedes tienen total libertad de hacerse de otros recursos. La autoevaluación de la que hemos hablado, que es más bien un elemento de apoyo para ustedes, para que vean que su propuesta cumple con las características pedagógicas del material. La carta bajo protesta de decir verdad, esta es una carta que sí es muy importante porque aquí estamos nosotros asegurando que el material que ustedes están entregando es un material original, que no están entregando cosas que ya fueron publicadas o que son de autoría de otra persona y que tampoco está comprometida con ningún otro despacho editorial, como lo comentaba mi compañero Sabna. Encuestas de opinión sobre el proceso de desarrollo. Si bien es cierto, estamos trabajando ya el desarrollo de los nuevos libros de texto, estamos entrando en una etapa de rediseño de los materiales con las aportaciones que ustedes puedan hacer hasta este proceso. Para nosotros es muy importante conocer la opinión que tengan sobre la experiencia que tuvieron en la participación de este proceso de rediseño. Esta encuesta nos permitirá a nosotros reajustar algunos asuntos o modificar aquellos que definitivamente tendrán que cambiar. Viene una guía de imágenes, que son los ejemplos, para que ustedes vean de qué manera tienen que hacer este documento para referenciar las imágenes que ustedes están proponiendo se utilicen en la secuencia que ustedes desarrollaron. Viene el ejemplo del texto plano por asignatura y un esquema de cálculo tipográfico, que son los documentos que ya Samna se los comentó, pero que en este momento, pues ustedes ya lo tendrán a disposición para consultarlo en el momento que ustedes requieran y las veces que sea necesario. Siguiente, por favor. Tenemos la pregunta para reflexionar de este tema y sería, ¿cuál es el objetivo y la función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo asignada? Siguiente, por favor. Entramos ya de lleno al tema 3, que son las imágenes, ilustraciones, infografías y otros recursos gráficos, del cual le hablará nuevamente mi compañero Sabna.
Muchas gracias, Carmen. Vámonos, perfecto. Miren, para el manejo de las imágenes dentro de nuestras secuencias didácticas, las que vamos a desarrollar, hay que tomar en cuenta algunos criterios que son generales, pero son muy importantes. El primer punto es, tenemos 4 criterios, que es las imágenes deberán apoyar el desarrollo del contenido y ser apropiadas al nivel y grado educativo. Deberán considerar la pertinencia, el propósito y la calidad adecuada, tanto en términos pedagógicos como de contenido. Y aquí yo agregaría y estético. 3, ser incluyentes y que consideren la equidad de género, sin sesgos discriminatorios por cuestiones de etnia, condición económica u orientación religiosa o política. 4, presentar imágenes que sean herramientas lúdicas y atractivas que incentiven el interés del estudiante por conocer, indagar y profundizar en los contenidos, rompiendo con el esquema de la imagen decorativa y descontextualizada. La siguiente, por favor. Entre estos criterios, para conseguir los 4 puntos anteriores, es necesario que las imágenes aporten significados que apoyen la comprensión del concepto o tema a ilustrar, lo cual se relaciona directamente con el tipo de imagen que queremos. Por ejemplo, fotografías, pinturas, grabados, ilustraciones, esquemas, infografías. Un ejemplo que yo pondría en este caso es, a veces, si queremos reproducir el rostro o la figura de un gran personaje de la historia, por ejemplo, Mahatma Gandhi, lo mejor es pedir la fotografía directamente de Mahatma Gandhi. No solicitar la ilustración, por ejemplo, del rostro de Mahatma Gandhi, ¿no? Lo más fácil es la fotografía. Entonces tiene que ser como muy adecuado y muy, muy relacionado con la estrategia didáctica que están tratando de llevar a cabo, ¿no? Si quieren representar la escena de arresto como está en uno de los libros de formación cívica y ética, este es un ejemplo real, la escena de un gran personaje de un deportista como Mohamed Ali cuando lo arresta la policía por defender sus derechos, pues entonces sí aplica la ilustración. Entonces se puede solicitar una ilustración con ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, tenemos otro punto. Las imágenes deben pensarse dentro de la planeación de las actividades para guiar la lectura e interpretación del mensaje desde el bagaje cultural e intereses de los estudiantes. Esto es muy importante porque los chicos aprenden desde una de las mejores formas de que los chicos adquieran conocimiento, habilidades, actitudes, etcétera, y valores, es que los contenidos, y en este caso las imágenes, les atraigan y les llamen la atención o que apelen a sus intereses. En este proceso de rediseño de los libros de texto gratuito, todos ustedes son de diferentes comunidades, están insertos en ciertas culturas locales, en cierta forma de ser. Y esto yo creo que va a dar una gran riqueza en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el bagaje cultural y los intereses de los estudiantes con los que ustedes están familiarizados y conocen mejor? Pues les va a dar muchas ideas ¿no? Las imágenes que vayan a ser reproducidas deben ser nítidas, claras, equilibradas y agradables en su composición y detalles, además de presentar un adecuado contraste entre sus elementos. Es decir, lo clásico, una fotografía donde se corta la mitad del cuerpo de alguien, me refiero a la mitad derecha, por ejemplo, no la mitad de la cintura para arriba. Entonces, que no sean nítidas, etcétera, que estén pixeleadas, no funcionan, no porque vayamos a reproducir esa imagen que ustedes nos proporcionan, porque si nos están pidiendo la imagen de alguien, de una escena o una situación específica y está toda pixeleada, más bien
la gente el equipo editorial de la SEP no la va a poder ver bien y no va a poder encontrar la imagen adecuada que ustedes están pidiendo, ¿no? Las imágenes deben elegirse adecuadamente, ya sea por su carácter monosémico, es decir, que tengan un solo significado, o polisémico, que sean susceptibles de tener diversas interpretaciones, de forma que estén al servicio de la estrategia didáctica y el propósito educativo. Esto es quizá lo más importante. Cada imagen que seleccionen debe estar al servicio de la estrategia didáctica que ustedes, de la actividad que ustedes están proponiendo en el libro de texto. Debe servir, debe aportar al cumplimiento del aprendizaje, al desarrollo, a la formación de los niños, ¿no? Y por eso el trabajo de elegir una imagen no es tan fácil. Y vamos a pasar a la siguiente, por favor, porque ahí les voy a decir. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a decir qué debemos evitar. O sea, lo más común, o sea, es muy común que pongamos imágenes solamente de relleno o decorativas. Entonces, este punto 2 habla de todo lo que debemos evitar. Uno es que las imágenes sean meramente decorativas o que reproduzcan lugares comunes. Por ejemplo, si a mí me toca español, es clásico. Bueno, yo he hecho muchos libros de español y de verdad, ya estoy un poco saturado de ver peticiones de imagen que digan, para representar la escritura, una pluma de ganso, con un tintero, un libro abierto. Para representar la literatura, por favor, pónganme un molino de viento, o a Sancho Panza y a Don Quijote. Para representar la filosofía, por favor, pongan la escultura del pensador de Rodin. Para representar las ideas, ya esta es la peor, pongan un foco encendido. No, esas imágenes no funcionan, no sirven, no aportan realmente al propósito didáctico y no tenemos espacio. En un libro de texto gratuito, no hay espacio que desperdiciar, hay que poner cosas potentes, ¿no? Entonces, otra cosa que debemos evitar es la representación de estereotipos o sesgos racistas, clasistas, excluyentes o deterministas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues no podemos hacer la petición que es muy frecuente. A veces a nosotros nos ganan los prejuicios o nos gana de manera inconsciente, ponemos descripciones de imágenes como estas. Una mujer indígena limpiando una casa. Pues no, eso es muy determinista, además de clasista y racista, pues no. Se asocia el trabajo doméstico con personas que pertenecen a nuestras etnias indígenas, pues no. Entonces, o hacer una petición de una quinceañera, que es una quinceañera morena, con un vestido muy kitsch, color rosa pastel. O sea, nosotros tenemos que evitar este tipo de sesgos. Son peligrosos, son muy criticables y pues no se puede, ¿no? También debemos evitar ser muy literales en la representación del contenido. Por ejemplo, si queremos complementar un tema como el de la exposición oral, ahorrémonos la petición de poner a una niña haciendo una exposición frente al grupo. ¿Por qué? Es tan literal, es tan literal la imagen de lo que ya dice el contenido, que la verdad su aportación es mínima o es nula. Entonces, esas son tres recomendaciones. La siguiente, por favor. Un error común, aquí seguimos con las cuestiones que debemos evitar en las imágenes. Un error común que se hace es describir en exceso las ilustraciones solicitadas, ya que se dificulta la creación o el desarrollo por parte de los ilustradores.
por ejemplo, si yo necesito una imagen de una comida familiar, no tengo que detallar toda la habitación, todos los objetos que hay sobre la mesa, la forma en que están vestidos los personajes, los colores de la ropa de los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Si solo necesito una escena familiar, una escena de comida familiar, se pide así y se dice cuántos miembros de la familia y quizá qué función tienen dentro de la familia, pero nada más. Todo el demás arte le corresponde a los ilustradores y a los equipos editoriales. Bueno, también una forma de incurrir debemos evitar incurrir en despropósitos, contradicciones o dificultades para el desarrollo o gestión de las imágenes. Aquí puse 3 ejemplos que, aunque ustedes no lo crean, fueron reales. A lo largo de mi carrera los viví, y en un libro de geografía alguna vez me pidieron esto: fotografía de favelas de Brasilia en la que se logre ver el contraste con las zonas ricas cercanas a la playa. Ah, caray. Con el siguiente pie: las primeras favelas se establecieron en las zonas céntricas de la ciudad de Río de Janeiro. Por fin, Río sí tiene playa, Brasilia no. Ambas tienen favelas, pero exactamente qué quieren. Entonces es un problema porque el autor está tratando de darnos una información dentro del pie y quiere ilustrar esa información con la imagen, que va a complementar al tema, por supuesto. Pero las contradicciones y las cosas son tantas en esta petición que los equipos de investigación iconográfica no van a dar con la fotografía, o van a buscar muchas. Fue un lío. ¿Por qué? Porque no sabíamos exactamente qué estaba pidiendo y qué era más importante, si Brasilia o Río de Janeiro, o el contraste con las zonas ricas o la playa. Era un problema. Entonces, otro caso que también fue real es que nos tengan cuidado de no pedir fotografías que son inexistentes, ¿no? En algún libro de historia alguna vez solicitaron esto: fotografía o vista aérea actual, o sea, de este tiempo, de la tierra firme del estrecho de Bering. No, bueno, el estrecho de Bering lleva millones de años, no sé, miles de años cubierto por mar. No podemos ver el estrecho de Bering. Entonces, no se le puede tomar una fotografía, no existe esa fotografía. Otra solicitud gráfica, otro de los grandes problemas que tenemos en las solicitudes de imágenes es aquellas solicitudes gráficas imposibles de desarrollar en el espacio físico por la cantidad de elementos que se nos están pidiendo o el exceso descriptivo. Esto es, historietas muy extensas y muy, muy difíciles de interpretar, collage con exceso de elementos, o sea, collage de fotografías, esquemas o infografías muy grandes que tienen tantos recuadros de imágenes y de texto que no caben ni siquiera en 2 páginas a libro abierto, ¿no? Esas son las recomendaciones generales y espero les sirvan. La siguiente, por favor. Tenemos para desarrollar ustedes van a poner las solicitudes de imagen, las van a poner en 2 lugares, tanto en el texto plano dentro del desarrollo de su secuencia, y van a hacer aparte una guía de imágenes, que es la que está en el ejemplo. Ustedes van a tener un ejemplo de guía de imágenes en su portafolio, no se preocupen, ahí está bien definido cómo es. ¿Qué es? Pues es un listado en una tabla, en forma de tabla común y corriente, es un listado de todas las imágenes que ustedes están solicitando para su secuencia. Ahí tenemos como primer ejemplo una historieta, la que abre la secuencia, de 3er grado, o de 4º grado, perdón, ya es 4º grado, ¿sí? Ya no recuerdo. Y tenemos del lado izquierdo tenemos el ejemplo de la historieta, de una historieta como la queremos, o sea, la queremos en 4 viñetas cuadradas, ¿no?
Y del lado izquierdo la viñeta y del lado derecho la descripción. Y tenemos las 4 viñetas descritas. ¿Qué es lo que queremos? Un padre y su hija en una oficina gubernamental y la niña dice esto. Tan, tan. Las descripciones deben ser suficientes, pero lo más breves posibles, ¿no? El segundo caso, pues son los 3 formularios que les comentaba, 3 formularios de servicio, porque para la secuencia didáctica eso es lo que nos compete, y yo necesito formularios reales o diseñados, ya verá editorial cómo los hace, pero necesito estos 3 formularios de servicio. Y en ese sentido yo sí estoy obligado como autor a poner los ejemplos para que los puedan desarrollar. O encontrar la fotografía de esos formularios. La siguiente, por favor. Bueno, reflexionemos sobre este tema. Les dejamos la pregunta y pasamos rápidamente al siguiente tema. ¿Cuáles son los criterios que orientan la solicitud de imágenes para los libros de texto gratuitos? Y le cedo la palabra a mi compañera Carmen. Gracias, Abna. Terminamos el tema 3 y entramos al 4, que es el último, y intentaremos irnos rápidamente para poder tener, aunque sea un breve espacio, para preguntas y respuestas. Estas recomendaciones son básicas que nosotros pensamos pudieran servirles a ustedes. Los materiales de apoyo para las actividades didácticas. Una vez que ustedes están elaborando sus propuestas y demás, en donde incluyen el desarrollo de actividades que refieran el uso de algunos elementos para trabajar en clase, deben de considerar que estas propuestas no deben afectar la economía familiar al solicitar compra de materiales que sean caros, que no los puedan usar. Como lo comentó mi compañero Sabna, pensemos que este material que ustedes están participando va a llegar a todas las partes del país. Y lo mismo pueden ser alumnos de ciudades, alumnos de comunidades, de pueblos, de rancherías. Y entonces pensemos en que sea una propuesta que pueda ser desarrollada en cualquier espacio geográfico del país. Deben proponerse en cantidades razonables. No pidamos el 100 de palitos de paletas, el libro de algún autor en específico y demás, porque eso representa un gasto oneroso que muchas de las familias no lo tienen. Pensemos también en eso al momento de desarrollar nuestra propuesta. Y deben ser amigables con el medio ambiente, requerir materiales reciclables o de reuso. Esto es muy importante. Esta situación considérala al 100% al momento de desarrollar sus materiales. Siguiente, por favor. La encuesta de opinión de la que ya habíamos hablado, que es básicamente con el propósito de conocer su opinión con respecto a cómo se sintieron durante este proceso y que nos ayuden y nos aporten elementos que a nosotros nos permitan mejorar este proceso. Siguiente, por favor. La carta bajo protesta de decir verdad es un documento oficial legal que nosotros debemos de pedir conforme a los estatutos que nos establece la Ley General de Educación y el artículo 3º constitucional para asegurar que no se tenga ningún problema de derechos de autor con el material que ustedes nos entreguen. Esta carta bajo protesta de decir verdad la tendrán que imprimir, bajar y firmar y después enviárnoslas. Y básicamente es un documento que garantiza que es de su autoría el material, salvo aquellos elementos cuyas citas bibliográficas se consignen claramente en el material, y que lo que ustedes nos están entregando no ha sido comprometido con terceros. Siguiente, por favor. Y terminamos, esta es la última pregunta para reflexionar. ¿Por qué el material didáctico diseñado correspondiente a la modalidad de trabajo asignada debe ser una propuesta original de autoría? Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención y si quieren comenzamos la
sesión de preguntas y respuestas que va a ser muy breve, pero que esperamos poder atender la mayoría de estas. Bueno, aprovecho para aclarar algunas cosas que estoy viendo rápidamente en el chat. Una de las grandes preocupaciones es el tema de derechos de autor. Miren, la gestión de derechos puede tardar o no. Las agencias literarias son rápidas cuando se les paga y se cumplen el papeleo, el trámite que ellos piden. A veces hay problemas con eso, pero generalmente nosotros debemos considerar la Ley General de Derechos de Autor, y creo que en México se siguen considerando 100 años tras la muerte 100 años del nacimiento del autor, para que sean obras libres de derechos de autor. De cualquier manera, los equipos editoriales, el equipo jurídico de la SEP analiza cada caso. Nosotros solo nos debemos limitar a, si yo quiero un poema de Octavio Paz, lo pongo, lo cito bien, lo cito textualmente, no cambio nada. Puedo recortar, o sea, si tiene 4 estrofas y yo solo necesito 2, reproduzco las 2, no pasa nada. Se pone la fuente, se pone la edición de donde se sacó, se ponen todos los datos bibliográficos, y el trabajo de la gestión de derechos, por favor, despreocúpense, déjensela a la SEP. O sea, no, lo que sí tenemos que hacer con la reproducción de textos es ser muy claros, de dónde es, quién es la fuente, quién es el autor. También preguntan sobre si podemos poner textos propios. Miren, no es recomendable. Los textos propios o las adaptaciones, bueno, primero los textos propios. Tenemos ya toda una cultura desarrollada, una alta cultura, una cultura local, una cultura, etcétera, ¿no? Una compañera, una maestra decía que tenía un texto de la comunidad inédito. Perfecto, debe ser de la tradición oral. Eso se puede reproducir. La tradición oral que tiene propiedad colectiva del pueblo rarámuri, o etcétera, o de la sociedad cultural de Tepito, no sé. Eso le pertenece a toda una comunidad, pero hay que darle el crédito también. Por supuesto, se puede reproducir, es inédito, se da el crédito. Textos propios, en el sentido de yo, voy a poner como ejemplo de poesía náhuatl uno que yo inventé. Bueno, la verdad es que tenemos a Nezahualcóyotl y a Nezahualpili. No sé si podamos superar a estos grandes, grandes poetas del mundo náhuatl. Es muy recomendable reproducir textos no solo de grandes autores reconocidos y prestigiados, sino eso fomenta nuestra propia cultura, ¿no? ¿Qué otra cosa tendría que ver? A las adaptaciones. Evitemos hacer adaptaciones de textos. Las adaptaciones solo son recomendables con cierta tradición oral, con cuentos clásicos y con algunos textos libres de derechos, ¿no? La fábula de los ratones, por ejemplo, la fábula de los ratones que le ponen el cascabel al gato. Y yo encontré una versión muy bonita del siglo XVIII de un autor español, y la verdad es que le hice adaptaciones mínimas, ¿no? Adaptaciones mínimas en el sentido de que cambié una pequeña palabra por otra, pero no tenía problemas porque era muy vieja, y bueno, al final de cuentas la fábula de los ratones es ya se volvió casi un cuento clásico, ¿no? Pero no se puede hacer con toda aquella literatura moderna y contemporánea. O sea, yo no le puedo corregir la página a Amado Nervo. Si vamos a empezar por los modernos,
José Martí para acá, o sea, no podemos hacer eso. Rulfo, Octavio Paz, Sabines, no, nos ganamos una demanda si hacemos eso. O sea, las adaptaciones no son recomendables en ese sentido. ¿Qué otra cosa vi en general? Lo de los derechos, no sé si tienen alguna duda grande. Mucha gente contestó en el chat, muy bien, muchas gracias a los maestros, al maestro Andrés, al maestro Ernest, que están guiando también al equipo, muchas gracias por sus aportaciones. El maestro Raimundo también está contestando. Las puntuales, las actividades puntuales y los proyectos. Miren, los proyectos van a entrar en otras asignaturas como una modalidad de trabajo específica. En español, nosotros, tanto las actividades puntuales y los proyectos que menciona el Plan y Programa de 2017, nosotros los consideramos como estrategias o recursos didácticos específicos. No están prohibidos, o sea, ustedes pueden poner proyectos, mini proyectos en sus secuencias, o incluso su secuencia, modelarse como un proyecto, pero hay que tener cuidado de que sea un proyecto viable de llevar a cabo. Porque uno de los problemas de los proyectos tienen estos dos problemas. Uno, abarcan tanto tiempo y espacio, tanto en el aula como en el libro, que se dejan de lado algunos conocimientos, algunos aprendizajes esperados, no se cubren. Entonces, hay que describirlos como procesos. Me viene a la mente la de la representación de una obra de teatro. Entonces, los procesos para desarrollar el proyecto no deben superponerse al desarrollo a cubrir todos los aprendizajes esperados. Y otra, se debe ver que sean verdaderamente viables en el espacio físico del libro de texto y en el espacio y en el tiempo de trabajo del aula, de las sesiones que están destinadas para eso. Entonces, por supuesto que pueden poner proyectos como estrategias didácticas específicas, y las puntuales, las actividades puntuales, pues son prácticamente, también ustedes las pueden proponer. Recuerdo que el plan y programas las define como actividades que son muy puntuales, que aparecen pocas veces a lo largo del ciclo. Ustedes las pueden, vinculadas con algunos eventos, por ejemplo, ¿no? No sé si el grito de independencia o algo. Entonces, es un recurso didáctico que ustedes van a definir su pertinencia, dónde entra. Nosotros no se las vamos a decir. Ustedes saben dónde y cuándo. Pero sí los consideramos como recursos específicos, recursos didácticos específicos que van dentro de las secuencias. ¿Qué otra está por aquí? Las bibliotecas